¿Cómo va? ¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles esta herramienta. Otra vez el Tano mostrando una llave francesa de 10 pulgadas marca Robust. No se vayan, no pasen para arriba, esperen. Les quería mostrar esto, que sí es una llave francesa o prusiana, como me gusta llamarla, pero con una particularidad. Viene con una cabeza crique para tubos de media. Les voy a mostrar. Capaz que ya las conocen, capaz que no. La verdad que es bastante funcional. El tubo que puse, por ejemplo, no es nada chiquito. De acá se invierte el sentido. Tiene su expulsor. Y bueno, es lo que se ve, ¿no? Es como cuando venían las francesas dobles. Que tengo alguna que otra, pero nunca le encontré muy bien el sentido a la francesa doble. Eso yo creo que algún tipo que necesitaba usar dos medidas de llave y estaba cansado de regular con la francesa, ponía en un lado una y en el otro otra y nada más, porque no tenía mucha funcionalidad. Esta llave crique, verdaderamente se la aguanta bien. Yo las cosas que muestro en mi canal, en mis redes, son todas probadas en el trabajo y me tienen que convencer. Y créanme que si bien amo las herramientas, las exijo, a ver si la cámara me acompaña, las exijo a full y se la aguantan. Este tubo que estoy mostrando, por ejemplo, es de 32. Es una bestialidad usar este tubo en esta llave. Esta llave es para tener en una caja de herramientas, como solemos tener todos los que amamos las herramientas, que tenemos nuestra valija de electricidad, nuestra valija de plomería, nuestra valija con cosas de mecánica y la valija para todo tipo de cosas. Por ejemplo, si tengo que ir a hacer un auxilio y no quiero llevar la caja de tubos, pero sé que puedo llegar a necesitar, bueno, llevo esta francesa, 4, 5, 6 medidas de tubos que por ahí pueda utilizar, porque tampoco, o sea, la llave resiste muy buen torque, obviamente, pero tampoco hay que exagerar porque soy de los que cree y confía y aprendió así en la escuela técnica, ya hace muchos años, que la llave crique es simplemente para arrimar, o sea, cuando estamos apretando una tapa de cilindros y tenemos una rosca así para apretar, la llave de crique nos agiliza el trabajo, pero terminamos de dar el torque final, obviamente con el torquímetro, pero el ajuste hasta en el mientras tanto, yo utilizo el mango de fuerza. Después, bueno, la parte francesa o prusiana viene de 10 pulgadas con su escala en milímetros. No tiene juego, cosa que me gusta. Abre hasta 30 milímetros, que es lo recomendable. Abre un poquito más, pero lo recomendable en 10 pulgadas siempre es manejarse a 28, 30 milímetros, más no. Así que bueno, nada, quería mostrarles esta curiosidad que tengo hace un tiempo y se dio para hacer el videito. El día que logre hacer que la luz vaya como yo quiero, voy a ser feliz. Noten el detalle que les he comentado en alguna otra oportunidad, que los tubos Robust que vienen con ese cordón rojo son en pulgadas. Y los que vienen con el cordón azul son en milímetros. Este es de 1,25 pulgadas. Así que bueno, gente, espero estén disfrutando el alivio del calor. Llovió bastante acá en la zona de Aedo. Y nada. Esta herramienta está conmigo hace un tiempo prudencial. No es de las que más uso, pero me gusta. En una época estaba tentado a comprar otra, cortarla
hacer la francesa y hacer la crique. Pero no, verdaderamente no cortaría nunca una herramienta para eso. 2 ocasiones sucedió que tuve que cortar una llave de media 916 para sacar un carburador porque no entraba, si no había manera. Y otra vez me pasó algo parecido con una estriada de 1116 5 octavos que no entraba en un tren delantero para aflojar un bulón. Obviamente me dolió en el alma y quedaron ahí cortadas porque no, obviamente las intenté soldar, pero la diferencia de acero con el electrodo no, obviamente nunca le dio la rigidez que correspondía. Yo en esa época estaba en Baco y siempre tenía ganas de llevármela y que me la suelden con alambre. Pero bueno, no pasó porque me la olvidaba o determinadas razones, no sé. Pero eso es harina de otro costal. Anécdotas. ¿Por qué te vas tanto por las ramas, Tano, contando tantas pavadas? Si vos lo que querés mostrar es la francesa Robust con extremo crique. Bueno, gente, para ir cerrando, si tienen la posibilidad, si necesitan tener una herramienta para llevar en la moto, cómprese esta. Francesa de 10 pulgadas, hasta 30 milímetros. Llave crique, encastre media. Les mando un saludo, gracias por ver mis videos. Espero algún día llegar a los 50 suscriptores. Les mando un saludo.